Exactamente a las 11:11 de la noche, su corazón se detuvo, al igual que todo lo que creía saber sobre la vida. Lo que siguió no fue oscuridad, sino un despertar. Dejó su cuerpo, cruzó a otro reino y se encontró cara a cara con algo más grande que él mismo. Ningún túnel brillante, ninguna voz retumbante, solo la verdad. En un lugar más allá del tiempo, se le mostró cada momento de su vida, bueno, malo, olvidado y la verdadera razón por la que todos estamos aquí. Lo que vio cambiará la forma en que ves todo. Tenía 34 años cuando sucedió. En ese momento, trabajaba muchas horas tratando de demostrar mi valía en un trabajo que ni siquiera amaba. Mi matrimonio había estado tambaleante durante un tiempo y yo soportaba más estrés del que jamás había dejado ver. Lo ignoré como lo hace la mayoría de la gente. Pensé que si seguía moviéndome, marcando casillas, eventualmente me sentiría bien. Pero no estaba bien. Todo se sentía lento y lejano. Entonces, de repente, ya no estaba en mi cuerpo. No fue dramático. En un momento sentí dolor y miedo, y al siguiente estaba flotando, simplemente flotando. El dolor desapareció. El miedo también. Estaba mirando la escena, observando a los paramédicos tratando de reanimarme. No sentí pánico. Ni siquiera me sentí sorprendido. Fue pacífico. Había una tranquilidad en el aire, pero no un vacío. De algún modo estaba lleno de algo que no podía nombrar. Podía ver mi cuerpo y sabía que era mío, pero ya no me sentía apegado a él. Me sentí más ligera, como si me hubiera soltado de una carga pesada que no sabía que llevaba. Ese momento, al dejar mi cuerpo, fue lo más real que jamás había experimentado. Más real que la vida, si eso tiene sentido. Sentí que me empujaban suavemente hacia arriba, como si algo me estuviera llamando. No era una voz, en realidad, sino más bien una sensación de que iba a un lugar familiar, a un lugar en el que había estado antes pero olvidado. Y en ese momento no tuve miedo. No estaba confundido. Simplemente sabía que me iba a casa. En el momento en que dejé mi cuerpo, sentí que me tiraban, pero no por la fuerza. Fue suave, como flotar hacia arriba en aire cálido. No estaba caminando ni volando. Era más como deslizarse sin esfuerzo. No vi túneles ni luces brillantes de inmediato. Era solo espacio, abierto y quieto, pero no oscuro. Todo tenía una especie de brillo suave como la luz del atardecer. Solo que no vino de ninguna dirección. Estaba a mi alrededor, como si el aire mismo fuera ligero. Lo primero que noté fue lo tranquila que me sentía. En la Tierra, incluso en un buen día, siempre hay algo de tensión, algo zumba bajo la superficie. Pero aquí no hubo nada de eso. Mis pensamientos no estaban acelerados. No estaba asustado ni confundido. Solo estaba consciente. Sabía que algo enorme había sucedido. Sabía que había muerto, pero no me sentía mal. Se sintió natural, como despertar de un sueño y darte cuenta de que finalmente estás de regreso en tu vida real. No había sonidos como los que escuchamos en la Tierra. Sin tráfico, sin voces, sin máquinas. Pero había algo más, un tipo de música que no estaba hecha de notas. Era como escuchar sentimientos. No sé de qué otra manera explicarlo. Sentí como si el amor, la paz y la seguridad tuvieran su propio sonido y podía escucharlo a mi alrededor. No era fuerte, pero podía sentirlo en mí, no solo a mi alrededor. A medida que me adentré en el espacio, comencé a ver colores. Colores que nunca había visto antes y todavía no puedo describir completamente. Brillaban y se movían como si estuvieran vivos. También había formas, pero no tenían bordes duros. Todo parecía fluir junto, como si el mundo estuviera hecho de energía en lugar de objetos. La mejor palabra que puedo usar para describirlo es surrealista, pero no de una manera extraña o confusa. Era como si todo tuviera más sentido que cualquier otra cosa en la Tierra.
No estaba simplemente viendo este lugar. Yo fui parte de eso. Me sentí conectado a ello como si siempre hubiera pertenecido aquí. Incluso si no lo recordaba hasta ahora. No sabía qué iba a pasar después. Pero confié en ello. Me sentí completamente segura. Mientras avanzaba por ese espacio brillante, comencé a notar que algo se estaba formando delante de mí. Al principio, parecía como si la luz se estuviera doblando y tomando forma en algo sólido, pero no de manera física. Entonces, de repente, me encontré en un jardín. O al menos eso es lo que me pareció a mí. Los colores eran más profundos y ricos que cualquier cosa que hubiera visto antes. Como si cada hoja y flor estuviera viva de una manera que iba más allá del simple hecho de estar viva. Se sintieron conscientes. Todo a mi alrededor parecía vibrar con su propia alegría silenciosa. No había sol en el cielo, pero todo el lugar brillaba con una luz cálida que no proyectaba sombras. El aire no era realmente aire. Se sentía más como una presencia. Respiré sin necesidad de respirar. Me moví sin caminar. Me sentí libre. Había árboles, pero no como los que tenemos aquí. Sus hojas brillaban con un suave dorado y un violeta intenso. También había agua cerca, como un arroyo, pero no hacía ruido. Simplemente fluyó, tranquilo y perfecto. No sentí que estaba mirando un lugar. Sentí que el lugar me miraba y me daba la bienvenida. Entonces los vi, personas. Al principio, eran solo figuras en la distancia, brillando ligeramente. A medida que se acercaban, sentí un sentimiento de reconocimiento más fuerte, aunque no podía ubicar ningún nombre. Me sonrieron con tanto amor, como si acabara de regresar a casa después de un largo viaje. Algunos parecían de diferentes épocas. Ropa de diferentes épocas. Caras que de alguna manera conocía pero no podía explicar cómo. No sentí la necesidad de cuestionarlo. Simplemente sabía que eran parte de la historia de mi alma. Uno de ellos dio un paso adelante. No dijo nada, pero yo lo conocía. Tenía la presencia de alguien que siempre había conocido. Aunque no podía recordar de dónde. Extendió la mano, no con su mano, sino con su energía, y me sentí completamente segura. No me dijo dónde estaba, pero de alguna manera ya lo sabía. Estaba en un espacio entre mundos. No exactamente el cielo, pero tampoco la tierra. Un lugar para recordar. La energía allí estaba llena de paz, pero también de algo más. Algo profundo como la sabiduría antigua que me había estado esperando. Nada se sintió apresurado. No hubo tiempo, ni presión, solo ser, solo amor. No tenía preguntas porque no necesitaba respuestas. No estaba pensando como solía hacerlo. Solo lo sabía. Y al saberlo, me di cuenta de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Poco después de llegar a ese lugar, sentí que algo cambiaba a mi alrededor. Los demás que me habían saludado retrocedieron suavemente, casi como si estuvieran haciendo espacio para alguien. No vi a nadie de inmediato, pero lo sentí, algo más grande se acercaba. La energía en el aire cambió. Todo se volvió aún más silencioso, pero no de forma vacía. Era el tipo de silencio que se siente justo antes de que algo sagrado entre en la habitación. Entonces sucedió. Apareció una presencia. No en forma de hombre o mujer, ni nada humano. Era una luz, pero no se parecía a ninguna luz que hubiera visto jamás. No solo fue brillante. Tenía profundidad, como si estuviera vivo. Y esta luz me conoció. Pude sentir eso al instante. Cada parte de mí. Cada pensamiento que alguna vez tuve, cada error, cada miedo, cada momento de alegría, lo vio todo. Y me amaba de todos modos. La presencia no hablaba con palabras, pero entendí todo lo que decía.
Era como si los pensamientos o sentimientos pasaran directamente a mi corazón. No hubo confusión ni conjeturas. Fue una comprensión perfecta. Una de las primeras cosas que sentí fue: eres conocido. Eres amado. Estás a salvo. Y en el momento en que ese conocimiento se asentó en mí, me quebré. No de una manera dolorosa, sino como si algo pesado finalmente hubiera sido levantado. Toda mi vergüenza, mis dudas, la presión que cargué toda mi vida, simplemente desaparecieron. Estar cerca de esta presencia era como estar en medio del amor más puro y cálido. Pero también era poderosa, como la fuerza que mantiene unidas a las estrellas. Supe de inmediato que esta era la fuente de todo. La gente podría llamarlo Dios, fuente o lo divino. No creo que le importe qué nombre usemos. Simplemente lo es. Y al estar cerca de eso, sentí que había regresado a algo de lo que había sido parte todo el tiempo. No hubo juicio en esa presencia. Ninguno. Solo este amor profundo e interminable al que no le importaba lo que había hecho mal. Solo le importaba quién era realmente debajo de todo. Nunca me sentí tan segura, tan aceptada. Ni una sola vez en mi vida había sentido algo parecido. No hubo pruebas, ni condiciones, solo amor, como el tipo de padre perfecto que daría si tal cosa existiera. Y en ese momento supe que estaba lista para lo que vendría después. La presencia no dijo nada en voz alta, pero de alguna manera supe lo que estaba por suceder. Era un sentimiento, como una invitación silenciosa que decía: es hora. No sentí miedo. Me sentí lista, como si hubiera estado esperando este momento sin darme cuenta. Entonces todo a mi alrededor volvió a cambiar. El jardín, la gente, los árboles brillantes, todo se desvaneció suavemente en el fondo, y me encontré de pie en una especie de espacio abierto. No había paredes ni suelo, pero estaba castigado. Frente a mí apareció algo que parecía una pantalla, pero no estaba hecho de ningún material. Era más como una luz tomando forma, extendiéndose a lo ancho y alto frente a mí. Entonces empezó. Mi vida comenzó a desarrollarse frente a mí. No es como ver vídeos caseros. Esto fue diferente. No solo vi los momentos, los sentí. Cada pensamiento, cada emoción que tuve durante esos momentos volvió a mí. Y lo que es aún más sorprendente, pude sentir lo que también sentían las demás personas involucradas. Cada interacción tenía dos lados y yo sentía ambos. La primera escena fue sencilla. Yo era un bebé acostado sobre el pecho de mi madre en el hospital. Podía sentir su amor, su cansancio, la forma en que me miraba como si yo fuera su mundo entero. Luego pasaron más escenas. Yo aprendiendo a caminar. Mi primer día de clases, peleando con mi hermano pequeño por un juguete. Cada momento transcurrió sin problemas, uno tras otro, como si el tiempo no existiera aquí. Me di cuenta de que me estaba mostrando todo, todo. Se movía en orden como una línea de tiempo, pero no parecía apresurado. Cada momento tenía su propio peso, incluso los pequeños y olvidables. Ayudar a un extraño con sus compras, decirle algo amable a un compañero de clase cuando nadie más lo hizo. Estos se mostraron con tanta importancia como los grandes hitos. Recuerdo la primera vez que vi un momento del que no estaba orgulloso. Yo era un adolescente burlándome de un compañero de clase a sus espaldas. Me había olvidado de eso, pero la reseña no vi su rostro, la forma en que bajó los ojos cuando me escuchó. La sentí herida, su vergüenza, y sentí mi propia confusión e inmadurez desde ese momento. Nadie me señaló con el dedo, ningún castigo severo, solo la verdad. Todo estaba ahí, claro y real. El peso emocional comenzó a acumularse, no de manera aplastante, sino aleccionadora. Era como sostener un espejo que no podía mentir. Empecé a comprender cómo todo lo que hacemos se repercute hacia afuera. Como una palabra amable o un insulto descuidado pueden moldear el camino de otra persona,
incluso de maneras que nunca vemos. Comencé a llorar, no por culpa, sino por esta profunda conciencia que nunca antes había tenido. Vi que mi vida importaba. No de la manera que pensé, sino de la manera que nunca me di cuenta. Me sentí expuesta, pero no avergonzada. La presencia a mi lado nunca se apartó, nunca fue juzgada. Simplemente se quedó conmigo, dejándome espacio para verme como realmente era. Y no había llegado ni a la mitad. Después de algunas de las escenas más difíciles, la revisión de la vida cambió y comencé a ver momentos que había olvidado. Pequeñas cosas que en ese momento no parecían importantes, pero que ahora parecían enormes. Fueron momentos de bondad, momentos en los que había elegido preocuparme, aunque solo fuera en pequeñas cosas. Una escena que se destacó fue la de cuando estaba en la universidad. Acababa de salir de clase y vi a una niña sentada sola en un banco llorando. No la conocía, pero algo en mí me dijo que parara. Me senté a su lado y simplemente le pregunté si estaba bien. No hablamos por mucho tiempo. Ella no quería compartir mucho, pero le dije que no estaba sola y le dediqué una sonrisa amable antes de irme. Eso fue todo, solo un breve momento. Pero en la reseña pude sentir lo que ella sentía. Había estado pensando en acabar con su vida ese día. Se sentía invisible, inútil. Pero cuando me senté, algo cambió en ella. Se sintió vista. Solo ese pequeño gesto fue suficiente para hacerla aguantar un poco más y creer lo suficiente que a alguien le importaba. No tenía idea en ese momento, pero ahora sentí la onda que causó. Ese momento cambió su camino. Terminó la escuela, formó una familia y años más tarde ayudó a un estudiante de la misma manera que yo la había ayudado a ella. Era como una cadena de silenciosa bondad que avanzaba. Otro momento que vi fue con mi abuelo. Estuvo en el hospital cerca del final. La mayor parte de la familia se había ido a casa a pasar el día, pero yo me quedé. Sostuve su mano mientras dormía, aunque no sabía si podía sentirla. En una reseña vi que sí. En algún lugar de ese espacio tranquilo entre la vida y la muerte, sintió mi mano en la suya y sintió paz por eso. Había tenido miedo de ir, pero saber que no estaba solo le dio consuelo. Al ver estos momentos, no sentí orgullo. No en el sentido habitual. Era más como una alegría cálida y tranquila, como si hubiera hecho lo que vine a hacer aquí, incluso si no lo sabía en ese momento. El sentimiento de amor en esas escenas era abrumador. No el tipo de amor ruidoso, sino uno profundo y constante que lo llenaba todo. Lo que más me llamó la atención fue la frecuencia con la que estas pequeñas cosas tenían el mayor impacto. Una palabra, una mirada, una mano cogida. La revisión me mostró que nada de eso fue en vano. Cada acto de bondad perduró mucho después de que lo hubiera olvidado. Después de los momentos de bondad, la reseña volvió a girar. Esta vez me mostraron el otro lado. Los momentos que había causado dolor, incluso sin quererlo. Algunas de ellas eran cosas que había olvidado por completo. Otras eran cosas que había alejado, esperando que permanecieran enterradas. Pero aquí nada quedó oculto. Todo salió a la luz y no pude apartar la mirada. Una de las primeras escenas fue de cuando era niño. Tenía quizás 9 o 10 años. Había un niño en mi clase al que le costaba encajar. Era callado, tímido y vestía diferente. Un día, durante el recreo, algunos de los otros niños empezaron a burlarse de él y yo me uní. Me reí y repetí algo que alguien más había dicho. Pensé que solo estaba siendo gracioso, pero en la reseña sentí lo que él sentía. Estaba dentro de su experiencia. Sentí el dolor de esas palabras, el calor en su rostro, la forma en que contuvo las lágrimas hasta que pudo encontrar un rincón para llorar solo. Sentí su soledad. Sentí el momento en que empezó a creer que algo andaba mal con él. Fue doloroso, no solo emocionalmente. Lo sentí en todo mi ser como si llevara su dolor.
Quiero recuperarlo para correr hacia ese niño y decirle que lo siento. Pero ya no había vuelta atrás. Solo podía sentirlo y comprender lo que había hecho. Otro momento llegó cuando tenía poco más de 20 años. Había estado en una relación con alguien que realmente me amaba, pero no la trataba bien. Era impaciente, egoísta y emocionalmente distante. Recuerdo haber roto con ella a través de un frío mensaje de texto. En ese momento lo justifiqué. Me dije a mí mismo que era mejor arrancarme el vendaje. Pero en la reseña la vi esperando ese mensaje, esperando que fuera algo diferente. Sentí el momento en que su corazón se rompió. La forma en que se cuestionó a sí misma, la forma en que no durmió esa noche, los meses que pasó curándose. Una vez más, no pensé que fuera tan profundo en ese momento. Pero ahora podía ver el dolor que había dejado atrás y del que simplemente había superado. Y no se trataba de castigo. Se trataba de comprensión. Me hicieron sentir lo que otros sentían por mí. Y eso me hizo algo. Algo permanente. También había cosas más pequeñas. Momentos en los que fui grosero con los cajeros, grité a la gente sin motivo alguno, ignoré a alguien que necesitaba ayuda. En la vida, esos momentos parecían demasiado pequeños para importar. Pero aquí, cada uno de ellos se desarrolló plenamente en ambos lados. Vi la forma en que la gente llevaba esa energía consigo. La forma en que una palabra dura podría arruinarle el día a alguien o, peor aún, acercarlo a darse por vencido. Lo que más me impactó fue el patrón. Comencé a ver que muchas de mis acciones provenían del miedo, el orgullo o la inseguridad. Yo no era malo. Simplemente no estaba consciente. Estaba centrado en mí mismo, en mis objetivos, en mi imagen. Y al hacerlo, había pasado por encima de la gente sin siquiera darme cuenta. El peso emocional era pesado. Lloré, no porque alguien me dijera que me sintiera culpable, sino porque finalmente lo entendí. Sentí una mezcla de arrepentimiento y profunda empatía. No quería huir de ello. Quería arreglar las cosas, pero no había vuelta atrás, solo hacia adelante. La presencia a mi lado permaneció silenciosa, pero cálida. No estaba siendo castigado. Me estaban mostrando la verdad para poder aprender de ella. Fue entonces cuando dije en voz alta, lo siento. Por favor, perdóname. Y en el momento en que esas palabras me dejaron, una ola de paz recorrió todo. El dolor no desapareció, pero se suavizó. La presencia respondió, no con palabras, sino con algo aún más fuerte, gracia. Lo que más me sorprendió durante la revisión de la vida no fue lo que vi. Fue lo que no sentí. Esperaba juicio. Pensé que habría alguien, alguna presencia que sopesaría mis acciones y decidiría si era digno. Pero eso nunca sucedió. Ninguna voz me condenó. No se leyó ninguna lista de reglas. Solo hay una cosa que me hace responsable, yo. No se trataba de vergüenza. No se trataba de miedo. Era simplemente la verdad. Sencillo y claro. No podía esconderme de ello. Y yo no quería. En ese espacio, la verdad no era algo que temer. Fue algo que me liberó. Vi cada momento tal como era. Y entendí por qué hice lo que hice. Vi el miedo detrás de mi egoísmo, la confusión detrás de mi ira, el anhelo detrás de mi silencio, y también vi lo que esas decisiones habían hecho en los demás. No hubo castigo, pero sí responsabilidad. No podía explicar mis errores. No podía decir, pero no fue mi intención. Las intenciones importan, pero también el impacto. Y eso es lo que nunca antes había visto. Cuánto poder conlleva cada acción. Lo que lo hizo soportable, incluso hermoso, fue el amor que me rodeó todo el tiempo. Esa presencia nunca se enfrió, nunca se alejó. Permaneció conmigo a través de cada verdad dolorosa. No para regañarme, sino para ayudarme a ver.
Y comencé a comprender que esto no era una sala de audiencias. Era un salón de clases. No estaba allí para ser sentenciado. Yo estaba allí para despertar. Y lo que realmente me impactó fue esto. Dios, o como quieras llamar a esa presencia, no necesitaba juzgarme porque una vez que vi el panorama completo, me juzgué a mí mismo. No de una manera cruel, sino de una manera profundamente honesta. Vi quién había sido y quién podría haber sido. Y hasta en los momentos más difíciles, ese amor nunca paró. No negó la verdad. Simplemente se quedó conmigo en él. En ese espacio, me di cuenta de algo que nunca olvidaré. El juicio no es necesario cuando la verdad se encuentra con la comprensión. Después de que terminó la revisión de la vida, me quedé en ese espacio pacífico, tranquilo y abrumado. No por miedo, sino por comprensión. Todo lo que me habían mostrado me llevaba a una verdad clara. La vida no se trata de logros ni de apariencias. Se trata de cómo nos tratamos unos a otros. Eso es todo. Eso es lo que importaba al final. Todos los momentos que pensé que eran importantes, títulos de trabajo, dinero, tener razón, ganar argumentos, ni siquiera aparecieron. O si lo tenían, no tenían peso. Pero las pequeñas cosas, las cosas tranquilas, la forma en que hacía sentir a la gente, eso lo era todo. Una sonrisa, un momento de escucha, una palabra amable cuando alguien estaba sufriendo, eso perduró. Vi cómo esos momentos iluminaron las vidas de otros y cómo esas personas llevaron esa vida adelante. Me di cuenta de que todos estamos profundamente conectados, incluso cuando no lo vemos. La lección no fue complicada. Era simple, pero también era muy fácil pasarlo por alto mientras vivía. El ritmo de vida, la presión por triunfar, el miedo a no ser suficiente. Nos ciega. Pero ahora estaba muy claro. El significado de la vida no estaba oculto. Estuvo ahí frente a nosotros todo el tiempo. Ámense unos a otros. Sea amable. Sea honesto. Estar. Ayuda cuando puedas. Perdona cuando no puedas. Y trata de entender incluso cuando sea difícil. Otra cosa que vi fue cuánto afectamos al mundo que nos rodea. No solo las personas, sino el planeta. Todo lo que hacemos deja huella. La forma en que utilizamos nuestros recursos, la forma en que tratamos a los animales, la forma en que respondemos a la naturaleza, todo importa. Todo resuena. Vi gente impulsada por el ego, la codicia y cómo eso los llevó a la destrucción. Pero también vi a personas que vivían con sencillez, en silencio y hacían el bien, y cuánta sanación trajo eso al mundo. El mensaje fue claro. Cada acción importa, por pequeña que sea. Me di cuenta de que la vida es un regalo, pero no como solía pensar. No se trata de conseguir lo que quieres. Se trata de dar lo que puedas. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser real. No estamos aquí para impresionarnos unos a otros. Estamos aquí para cuidarnos unos a otros. Y al final entendí algo que me cambió para siempre. El amor no es solo un sentimiento. Es una elección, una forma de ser. Y cuanto más vivimos de esa manera, más significativas se vuelven nuestras vidas. Eso es lo que dura. Eso es lo que nos sigue más allá de esta vida. Después de la reseña y de todo lo que me habían mostrado, hubo una pausa. No en el tiempo, porque allí el tiempo no parecía real, sino en el movimiento y el sentimiento. Me quedé en ese espacio tranquilo, envuelto en paz, y sentí como si hubiera llegado a casa. Nada en mí quería irse. Ni siquiera pensé en la tierra. Esa vida se sentía muy lejana, como un sueño que ya había dejado ir. Finalmente fui libre. Libre de miedo, dolor, duda. No me perdí nada. Pero entonces la presencia volvió a estar a mi lado. No habló con palabras, pero lo entendí de inmediato.
Puedes regresar ahora. No fue una orden. Fue más como una invitación. Se había abierto una puerta y podía elegir cruzarla. No dije nada de inmediato. Me quedé allí pensando, o más bien sabiendo lo que significaría. Volver atrás significaba dolor nuevamente. Significaba confusión, estrés, angustia. Significaba olvidar parte de esta paz. Y, sin embargo, también sentí algo más. Sentí mi propósito, no a lo grande. No me enviaron de regreso para salvar el mundo ni escribir un libro ni liderar a miles. Era más pequeño que eso, más silencioso. Sentí que todavía quedaban cosas por hacer, personas a las que necesitaba amar mejor, momentos que no había vivido plenamente, lecciones que no habían terminado. La presencia me dio espacio para sentirlo todo. No me empujaron. Se confiaba en mí para decidir. Y en esa libertad, algo dentro de mí cambió. Sabía que tenía que irme. No porque me obligaran, sino porque quería crecer. Quería vivir de otra manera. Quería tomar lo que había aprendido y traerlo al mundo, aunque solo fuera en las formas más pequeñas. Aún así, decir que sí fue difícil. Cuando ese lugar comenzó a desvanecerse, sentí una profunda tristeza. No miedo, solo tristeza. Como dejar un lugar que siempre había sido mi hogar, aunque había olvidado que existía. Miré hacia atrás, o tal vez simplemente sentí hacia atrás, y dije en silencio, gracias. No lo olvidaré. Y con eso, todo volvió a cambiar. La paz, la luz, la presencia, todo empezó a desvanecerse como la niebla de la mañana. Y comencé a caer suave pero rápidamente hacia mi cuerpo, hacia el mundo, hacia el ruido y el peso de la vida. Volver no fue nada como irse. No fue fácil ni pacífico. En un momento estaba en ese lugar de luz y al siguiente me estrellaban contra mi cuerpo. Eso fue lo que sentí, como un aterrizaje forzoso. Abrí los ojos lentamente. Todo estaba borroso y no podía moverme de inmediato. Me dolía el pecho. Escuché pitidos y el zumbido de las máquinas. Estaba en una cama de hospital. Mi cuerpo se sentía pesado. Respirar tan pesadamente era extraño. Me duele la piel. Mis ojos ardieron. Todo lo que había sido ligero y fácil ahora era denso y nítido. Pero el verdadero shock no fue físico. Fue emotivo. Sentí como si me hubieran arrancado de algo sagrado. Como si alguien me hubiera alejado de un fuego cálido y me hubiera arrojado a agua fría. Al principio no hablé. No porque no pudiera, sino porque no sabía cómo. ¿Cómo se explica algo así? ¿Cómo le dices a la gente que moriste? ¿Conoció algo divino, vio toda su vida y regresó con una nueva comprensión de lo que importa? Lo intenté suavemente con una enfermera que me preguntó cómo estaba. Dije, fui a alguna parte. Ella sonrió como si pensara que quería decir que la cirugía me había dejado inconsciente, pero no presioné. Supe de inmediato que no todos lo entenderían. Lo extraño fue que, aunque había regresado, no sentía lo mismo. No podía volver a ser la persona que era antes. Algo dentro de mí había cambiado. Me sentí más suave, más tranquila, no débil, solo consciente, como si estuviera viendo todo a mi alrededor por primera vez. La gente, la luz que entra por la ventana, el sonido de pasos en el pasillo. Todo parecía más real, más vivo. Ese primer día lloré mucho. No por tristeza, sino porque sabía que me habían regalado algo raro. Había tocado algo puro y todavía estaba conmigo en algún lugar muy dentro de mí. La vida no ha sido la misma desde entonces. No me refiero al estilo dramático de una película. No regresé con poderes psíquicos ni manos brillantes. Pero algo muy dentro de mí cambió y ahora afecta a todo. Cómo veo a las personas, cómo me muevo por el mundo, cómo hablo, incluso cómo me siento en silencio.
Antes de la experiencia cercana a la muerte, vivía como lo hace la mayoría de la gente. Perseguí cosas. Me preocupé demasiado. Quería que me vieran exitoso para demostrar algo. Realmente no me detuve a preguntar, ¿para qué es todo esto? Pero ahora esa pregunta vive en el centro de mi vida. Y la respuesta que encontré no es compleja. En realidad es muy simple. Ama a la gente. Bueno, eso es todo. Desde que regresé, he disminuido el ritmo. Intento estar presente con la gente. Escucho más. Me importa más. Noto cosas que solía extrañar. La forma en que cambian los ojos de alguien cuando le duele, las pequeñas pausas en su voz. Los momentos que piden bondad en lugar de impaciencia. Me he vuelto a conectar con una familia con la que no había hablado en años. Dejé de lado muchos rencores que pensé que guardaría para siempre. He dicho que lo siento más a menudo. He dicho que te amo más libremente. El trabajo sigue importando, pero ya no como antes. Ahora pregunto, ¿esto trae paz? ¿Ayuda esto a alguien? Si no, lo dejo pasar. Soy más consciente de mis elecciones y de cómo afectan a los demás, incluso de forma silenciosa. Pienso mucho en las ondas que dejamos atrás, en la energía que enviamos, en lo que plantamos en la vida de los demás. Todavía me siento conectado con ese lugar. No flotando constantemente en una nube, sino como si hubiera un hilo atado a algo más grande. Cuando la vida se vuelve ruidosa y confusa, cierro los ojos, respiro y puedo sentir esa presencia nuevamente. No tan fuerte como cuando estuve allí, pero lo suficiente como para recordarme que es real, que siempre ha estado ahí. A veces la gente me pregunta si ahora tengo miedo de morir. La verdad es que no lo soy. Sé a dónde voy. He visto lo que está esperando. Y no da miedo. Es amor. Puro amor sin fin. Pero no tengo prisa. Regresé por una razón. Incluso si no siempre sé cuál es esa razón, confío en ella. Si tuviera que dejar un pensamiento atrás, sería este: todo lo que haces importa. Cada palabra, cada acción, cada silencio. Sé amable. Estar. Porque cuando esta vida termine, y así será, lo verás todo de nuevo. Y te darás cuenta de que nunca se trató de ser perfecto. Se trataba de ser real, amar y hacer lo mejor que puedas con el tiempo que tienes.